¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más una Ola en Vivo. Esta vez vamos a hablar acerca de la Cuaresma de San Miguel. O sea, en el contexto del inicio de la Cuaresma de San Miguel y de la fiesta de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, quiero hablar con ustedes acerca de la Cuaresma de San Miguel, de sus orígenes, de su sentido espiritual, cómo se da un poco algunas cosas. Entonces, espero que con esto podamos dar algunas luces acerca de esta devoción, cómo se hace, por qué se hace y qué es lo que tenemos que buscar en ella. Entonces, la Cuaresma de San Miguel es una cosa muy popular, aunque se promueva muy poco desde los púlpitos. Los sacerdotes hablan poco de ella, muy poco de ella. Pero hay un gran santo, que es probablemente, no, probablemente no, según opinión de muchos, es el santo más importante, de los santos más importantes, después de Nuestra Señora y San José, está entre los santos más importantes de la historia de la Iglesia, que es San Francisco de Asís, que hacía la Cuaresma de San Miguel. Y precisamente en una de esas Cuaresmas de San Miguel es cuando recibió los estigmas, el primer estigmatizado de la historia que recibió precisamente en una Cuaresma de San Miguel. Por eso la Cuaresma de San Miguel es tan importante. Y por eso entre el pueblo fiel se ha hecho tan popular. Porque digamos que Dios mismo le ha dado su apoyo, el espaldarazo, ¿no? El apoyo que necesita esta Cuaresma para decir, ¿por qué es tan importante la Cuaresma de San Miguel? Porque uno de los santos más importantes de la historia de la Iglesia el primer estigmatizado recibió sus estigmas en una Cuaresma de San Miguel, ¿no? Entonces, digamos que en cierto modo se puede decir que esa es la garantía, el milagro que se produce en ese contexto. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la Cuaresma de San Miguel hecha por San Francisco de Asís. Lo más concisamente posible, porque esta no es una historia de San Francisco, sino para poder contextualizar esto. Luego vamos a hablar acerca de la oración de San Miguel, hecha por el Papa León XIII. Y finalmente vamos a hablar un poco de cómo se está haciendo la Cuaresma hoy y qué es lo que tenemos que pedir a la luz de esto que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hablemos en primer lugar de San Francisco de Asís, ¿sí? San Francisco de Asís. Bien, entonces San Francisco de Asís era muy devoto de San Miguel, ¿sí? Era devoto de San Miguel porque San Miguel era tenido como el ángel que quitaba las almas del purgatorio, ¿sí? Y las llevaba al cielo. Entonces había mucha devoción a San Miguel. Bueno, entonces, ¿qué sucede? San Francisco de Asís, después de su conversión, ¿cuándo se convirtió San Francisco de Asís? San Francisco de Asís se convirtió entre 1203 y 1208, ¿sí? Su proceso de conversión, más o menos de penitencia y de purificación, esa primera purificación se da en estos 5 años, entre 1203 y 1208. Y él inclusive va en 1216, va al monte Gargano, ¿sí? Que un santuario de San Miguel Arcángel que se encuentra al sur de Italia, ¿sí? En el taco de la bota italiana. Allí se encuentra el santuario del monte Gargano y que es conocido como el único santuario en el mundo. Hay una basílica construida allí en la entrada de esta cueva y se cree que es el único santuario consagrado, eh, consagrado pero no por mano humana, ¿sí? Sino consagrado por el mismo Arcángel San Miguel, ¿sí? Porque en el siglo X aproximadamente el obispo del lugar hizo una procesión con sus fieles, estaba yendo hasta este lugar que ya se conoce como lugar de culto cristiano desde el siglo V más o menos, y entonces iba unas águilas, cuenta la leyenda que iba unas águilas cubriéndole al obispo y a los suyos con sus alas, unas águilas enormes. Y al llegar al lugar, entraron a la cueva y ya encontraron allí un altar, ¿sí?
cubierto, ¿sí? Con un mantel, ya listo para la celebración de la misa. O sea, ya está listo. O sea, el arcángel San Miguel ya hizo todo lo que tenía que hacerse y ya preparó este lugar para que se celebre la misa. Así que llegó él, entendió que el lugar ya estaba consagrado, porque ellos iban para eso, ¿no? Para consagrar el lugar, para hacer que este lugar sea un lugar de culto cristiano. Y entonces el lugar ya estaba consagrado. Pero hay otras historias anteriores que cuentan las apariciones de San Miguel, unas 2 o 3 apariciones anteriores en el mismo lugar, ¿sí? Bien, entonces San Francisco fue en peregrinación en 1216 hasta el Monte Gargano y no entró, sino que quedó en la puerta del Monte Gargano porque no se sentía digno. También hizo otro tanto lo mismo en su momento un discípulo de San Francisco, también muy importante después de San Francisco, que es el Padre Pío. También llegó hasta el Monte Gargano y no entró a la basílica, no entró a la cueva, ¿no? Porque no se sentía digno de entrar hasta este lugar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se da esta? ¿Qué sucede? Ahora volvemos a San Francisco, ¿sí? San Francisco, después de esta peregrinación al Monte Gargano, después de su peregrinación al Monte Gargano, hace lo siguiente. Bueno, había un hombre que le tenía mucho respeto a San Francisco, ¿sí? Le tenía mucho respeto a San Francisco, que es un hombre muy rico, ¿sí? Un hombre muy rico, y quería regalarle un lugar. Bueno, entonces le regalan el lugar del Monte Alverna o Monte La Verna, ¿sí? Que es este monte que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, este monte, ¿sí? Se le regala a los franciscanos, a la comunidad de franciscanos, ¿sí? Y allí, entonces, iban a rezar. De hecho, Francisco, antes de recibir este regalo del Monte Alverna, que es ya un lugar antiguo, había unas fortificaciones romanas antes y todo, pero estaba en posesión de un hombre llamado Orlando Catani, ¿sí? Orlando Catani, que era conde de Chiusi, y él entonces le dona a San Francisco este lugar, ¿sí? Y desde la donación de este lugar, Francisco solía ir a este lugar para poder hacer oración. ¿Cuándo se da la donación? En 1213, ¿sí? Y eh, él iba entonces continuamente a este monte, al Monte Alverna, para poder hacer oración. Esto que ven ustedes allí es el santuario, ¿sí? Del Monte Alverna, que permanece al día de hoy, ¿no? Es el santuario al día de hoy, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ven la iglesia chiquita en el centro, ¿sí? En el centro mismo, y después hay hacia la izquierda, mirando ustedes, van a ver hacia la izquierda del que mira la imagen, van a ver ustedes un pequeño grupo de conventos que es el más antiguo allí, y en el medio hay como una especie de bosquecito, ¿sí? Entre la basílica, hacia el frente de la basílica, hay una especie de bosquecito. Bueno, en ese bosque se encuentra la cueva que es donde normalmente se ponía a hacer oración San Francisco. Esto sucede en 1224, desde la donación del Monte Alverna en 1213 hasta la estigmatización de San Francisco en 1224. Entonces, él solía ir al Monte Alverna a hacer cuaresma. San Francisco hacía 5 cuaresmas al año, o sea, dedicaba a la oración más intensa 5 veces al año, 5 veces. O sea, la cuaresma, luego hacía también una cuaresma de San Pedro y San Pablo, desde la fiesta de San Pedro y San Pablo hasta la Asunción de la Virgen. Después, desde la Asunción de la Virgen hasta San Miguel, hacía otra cuaresma, la cuaresma de San Miguel. Luego hacía la cuaresma de la Encarnación en Adviento, ¿sí? Y luego hacía la cuaresma
de la Epifanía, ¿sí? Desde Epifanía hasta el inicio de la Cuaresma, cuando empezaba otra vez la otra Cuaresma. Sí, 200 días al año dedicaba a la oración intensa y a la penitencia. O sea, era un hombre muy penitente, ¿sí? La Cuaresma hay que entenderse realmente en tanto que penitencia, ¿sí? En tanto que penitencia para penitencia es dolerme de mis pecados para que entonces Dios me purifique por ese dolor y aversión que tengo a mis pecados y entonces yo pueda asemejarme más a Jesucristo. Fíjense ahí el resultado en San Miguel, en San Francisco, ¿sí? Fíjense el resultado en San Francisco. Entonces, ¿qué sucede? San Francisco en su Cuaresma de San Miguel que hizo en 1224, inicia entonces él, como de costumbre, el 15 de agosto, ¿sí? Y con ayunos y oración, y entonces dedicado a la oración y el ayuno aquí en este lugar, en el Monte Alverna. Entonces, aproximadamente en el 14 de septiembre, la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, faltando a mediados de septiembre, esta cuaresma va a terminar el 29 de septiembre. Entonces, a mediados de septiembre, más o menos el 14, fíjense que la fiesta de la estigmatización es el 17. ¿Por qué? Porque el 14 de septiembre estaba tan encendido en amor a Dios San Francisco, fruto ya de sus oraciones y de sus penitencias, que habían comenzado el 15 de agosto de 1224. Entonces él le pide a Dios la gracia de que sea encendido que pide dos gracias: sentir un poco del dolor de su pasión y sentir un poco del amor que él tiene por la humanidad, que le llevó a subir a la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El 17, más o menos el 17 de septiembre, él tiene una visión. Ve a Jesucristo en forma de serafín, ¿sí? O sea, con las diversas alas, ¿no? Y entonces es Cristo crucificado, y entonces Cristo le dice a San Francisco que le concede esa gracia y que él a partir de ahora va a unirse más a Cristo en su pasión. Bueno, a partir de ese momento San Francisco realmente empieza a sufrir todo tipo de enfermedades y a padecer muchísimo, pero es lo que quería, porque lo que quería Francisco era asemejarse más a Jesucristo, asemejarse mucho más a Jesucristo, ¿sí? Efectivamente, nuestro Señor le concede a Francisco esa gracia. Bueno, fíjense ustedes entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? La cuaresma de San Miguel lo hace San Francisco para poder asemejarse más a Jesucristo por el ejercicio de la penitencia, por la penitencia y por la oración, porque no hay otros medios para poder acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, sino que por esos medios. Y elige un lugar apartadísimo, lejos de todo, para poder hacer eso. Todo esto se opone absolutamente a todo lo que nosotros tenemos por importante y por glorioso en este mundo. El hombre de hoy lo que busca precisamente es ser visto por los demás, es ser aplaudido por los demás, es ser apreciado por los demás, querido y amado por los demás, ¿sí? Que es precisamente lo que es un reflejo de la soberbia de Lucifer, ¿sí? La soberbia de Lucifer, porque todo esto, lo de San Miguel, se remonta precisamente, se remonta a ese primer combate que se ha dado en el paraíso antes de la creación del mundo material, antes de la creación del mundo visible, ¿sí? De la tierra, podríamos decir. Se da entonces este combate entre Miguel y las huestes de Lucifer, ¿sí? Porque Lucifer dijo: no, yo no serviré a Dios. Según Santo Tomás, Dios le habría revelado a los ángeles que él tenía pensado encarnarse como hombre para poder redimir a los hombres que pecarían, ¿sí? Que caerían en el pecado. Y entonces Lucifer dice: ¿qué? Yo no voy a adorar a un hombre, ¿sí? No voy a adorar a un hombre. Entonces, no serviré, dijo Lucifer, no serviré. Entonces se dio un combate, ¿sí? Claro, una discusión, ¿eh? Se dio una discusión entre los ángeles, una gran discusión.
hasta que finalmente el San Miguel Arcángel, ¿sí?, se levanta, era un arcángel pequeño, no era un serafín, un querubín, no era de las órdenes, de los órdenes más elevados, de los órdenes angélicos más elevados, sino que era un arcángel, que es el penúltimo antes de los ángeles, ¿sí? Está ángeles, arcángeles. Bueno, entonces Miguel dice que es un angelito pequeño, hace digamos, un grito de, 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 de humildad. Dice, ¿quién es como Dios? De hecho, su nombre es eso, ¿no? ¿Quién es como Dios? No hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios que pueda elegir, que pueda hacer, no hay nadie como Él. Entonces, Él puede hacer lo que le parece mejor porque eso realmente es lo mejor, no es puro voluntarismo. Realmente eso es lo mejor. Eso que Dios elija, eso efectivamente es lo mejor, es lo más sabio, es lo más amoroso, es lo más justo. ¿Quién como Dios? Entonces, bajo el mando de San Miguel Arcángel, ¿sí?, los demonios, un tercio de las estrellas del cielo, dice la Escritura, fueron expulsados del cielo, ¿sí? Y ellos no podían ver todavía a Dios, ¿sí? Fue antes de la visión de Dios, fue la prueba antes de la visión de Dios. Y ahí los ángeles que habían expulsado a los demonios, porque ya los demonios se habían deformado precisamente por su soberbia, ellos entonces lo que hacen es expulsan a los demonios y Dios los confirma en gracia y les muestra entonces su rostro. Habían pasado ellos la prueba. Y esa prueba consistió precisamente en que ellos manifiesten su sometimiento a Dios y su obediencia a los planes que Dios tenía para su obra, ¿no? ¿Quién como Dios, ¿no? ¿Quién como Dios? Así que esto también se refleja después en el Apocalipsis. Fíjense, entonces, esto tiene mucho que ver con la soberbia y la humildad, porque de hecho el pecado no es otra cosa que soberbia. El pecado es soberbia. O sea, en la raíz misma del pecado siempre está la soberbia. Por eso la humildad tiene que ver con todas las virtudes. Y sobre todo la humildad delante de Dios, que nos hace decir, nos hace poner bajo la poderosa mano de Dios. Así que, y esto comienza precisamente en la fiesta de la Asunción para que vean ustedes la perfección y la armonía de todo el calendario litúrgico de la Iglesia. Entonces, precisamente comienza en la fiesta de la Asunción cuando se cumple aquellas palabras de la Virgen que dicen que aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y precisamente porque ella se humilló, ¿sí?, todas las generaciones me llamarán feliz. O sea, y el que se humille, dice el Señor, será enaltecido. Bueno, la Virgen María que se humilló, ¿sí?, que se hizo pequeña, que confió completamente en Dios, que en eso consiste la humildad, confiar completamente en Dios. Entonces, Dios la hizo la más alta, ¿sí?, la más excelsa de todas las criaturas. Incluso sobre San Miguel, ¿sí? Incluso sobre San Miguel. Así que por eso es la reina de los ángeles. Y eso termina con aquel que venció a las huestes infernales precisamente por su declaración de su sometimiento a Dios. Él declara públicamente delante de los ángeles que se somete a Dios. Entonces fíjense, ¿cuál es la gracia realmente? Y ¿quién empieza? ¿Quién hace popular la Cuaresma de San Miguel? El poverelo, ¿sí? O sea, el pobre de Asís, el tipo que expresó maximísimamente la humildad. Maximísimamente la humildad. Entonces, a mí me parece que la popularización muy a pesar de los combates que se le hacen a la Cuaresma de San Miguel, se muestra cómo el Espíritu Santo va empujando a los corazones de los fieles precisamente a buscar la humildad. Porque, fíjense, el anticristo va a ser todo soberbia. Y la oposición de la soberbia y la oposición al hombre soberbio, ¿sí?, a la fuerza anticrística, ¿sí?, que domina el mundo desde
desde los inicios de la iglesia, no vamos a pensar, no estoy diciendo que el fin de los tiempos va a llegar mañana, pero evidentemente para nosotros está más cerca que para los apóstoles. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Lo que nosotros tenemos es que la cuestión siempre es la soberbia contra la humildad. Siempre es la soberbia contra la humildad. Y si algo hay que pedir a Dios, si algo hay que pedir a Dios en la oración, es la humildad, ¿sí? Esa es la gracia principal de la Cuaresma de San Miguel, que empieza en el día de la humilde que es elevada y termina en el día de aquel que con su humildad vence a la soberbia, que es San Miguel contra Lucifer. Entonces, ese es el sentido de la Cuaresma. Todavía no estoy hablando de cómo hacer la Cuaresma, pero para ver cuál es el punto central, qué es lo principal que hay que pedir en esta Cuaresma. También se pueden pedir otras cosas, pero siempre pedimos de forma relativa, siempre pedimos como pidiendo a Dios que esto nos conceda si es para nuestro bien, si es para nuestra salvación, si eso es conforme a su voluntad, ¿sí? Bueno, todo esto sucede en el Monte Alverna en 1224, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos a San Francisco de Asís, que precisamente es el que populariza eso. Y después sus hijos van al Monte Alverna siempre a través de los siglos, continuaron con esto. Y bueno, es de tradición franciscana, ¿eh? Se ven que es de tradición franciscana esto. Ahora, una oración que se hace en la Cuaresma de San Miguel es la oración de San Miguel Arcángel, que fue difundida por, eh, por el Papa León XIII, ¿sí? Y que se rezó durante mucho tiempo al final de la misa. Y esto tiene mucha importancia para ver cómo aquello que sucede con San Francisco de Asís, modelo de ejemplo de humildad, de pobreza y humildad. Y tenemos nosotros aquí en 1884, ¿eh? En 1884, el, el Papa León XIII tiene una visión, ¿sí? El Papa León XIII tiene una visión. Esta visión no es, o sea, la narración de esta visión no es una cosa oficial, sino que lo cuentan sus amigos cercanos, que son los que estuvieron con él, su secretario, el padre Angie, y, y el padre Pequenino, fíjense, el nombre del padre, el padre Pequenino, son los que hablan acerca de la visión que tiene León XIII, que entonces se cuenta que estando el Papa León XIII rezando la misa en su capillita, entonces de repente sucede que el Papa tiene una visión, ¿sí? Comienza a queda mirando fijamente encima del tabernáculo, porque la misa celebraban de cara al altar, de cara al tabernáculo y al retablo, entonces queda mirando encima del tabernáculo y entonces su rostro comenzaba a quedar cada vez más pálido y tenso y permanece así en éxtasis por unos 10 minutos, ¿sí? Después él cuenta eso a sus amigos, ¿no? A sus cercanos. Entonces, él les cuenta qué es lo que había visto, ¿sí? Vio una nube de demonios lanzarse sobre Roma, sobre la iglesia, y también escuchó voces, una áspera de Satanás y la otra suave de Jesucristo, que parecían venir de cerca del tabernáculo. Un diálogo entre Jesucristo y Satanás. Yo puedo destruir tu iglesia, decía el demonio, ¿sí? ¿Tú puedes?, le dice Jesús. Bueno, hazlo. Hazlo. Si quieres, hazlo. A ver si puedes, ¿no? Pero entonces el demonio protestó. Necesito más tiempo y más poder. ¿Y cuánto tiempo y cuánto poder?, le pregunta Jesús en esta visión. 75 a 100 años es lo que necesito. 1884, ¿eh? 75 a 100 años. Y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio, o sea, sobre los que se entregan al servicio por el pecado, por la infidelidad. Bueno, necesito un mayor poder sobre ellos, ¿eh? Para que ellos puedan hacer más cosas, para que sean más inteligentes, más avivados, ¿eh? Entonces,
Bueno, tú tienes el tiempo y tú tendrás el poder. Haz con ellos lo que quieras. Bueno, te sorprendería un poco para decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios les permite al demonio que pueda hacer lo que quiere, ¿no? ¿Por qué le permite hacer lo que quiere? Bueno, en primer lugar, podemos decir nosotros que a la luz de las Escrituras, porque esto se parece un poco al diálogo que tiene Dios con Satanás también en el libro de Job. ¿Mm? Entonces, ¿y qué sucede con Job? ¿Mm? Dios le da el poder a Satanás y Satanás tienta a Job, haciéndole padecer todo tipo de sufrimientos y tribulación. Pero precisamente en medio de este sufrimiento y tribulación es cuando resalta la gloria de Job, resalta su santidad, se ve su santidad. ¿Sí? Entonces, si no hubiéramos tenido nosotros el ejemplo de Job, no hubiéramos tenido el ejemplo de Job. Satanás tuvo permiso para poder, de parte de Dios Padre, tuvo permiso para poder tentar a Jesucristo. Y bueno, y ahí tenemos nosotros, gracias a esa tentación o gracias a la persecución que le hizo Jesucristo, que le hizo Satanás a Jesucristo, nosotros podemos ver su gloria, ¿sí? Gracias a las persecuciones eh, que hicieron los paganos de la antigüedad a los primeros cristianos, nosotros podemos gozarnos. No solamente ellos gozan de la palma del martirio, sino que también nosotros podemos alegrarnos de ver su testimonio. Y sirve todo aquello de ejemplo para nosotros. Y si Dios permitió que Satanás tuviese más poder en los últimos ya más de 100 años, porque si hacen el cálculo de 1884, ¿sí? 100 años es hasta 1994. Cuando se reza, 1886 es cuando finalmente el Papa manda que se rece la oración, ¿sí? El Papa León XIII. Entonces, y bueno, 75 años, más o menos, precisamente más o menos a los 75 años de que se rezaba esta oración, se, eh, se dejó de rezar, ¿sí? Y oficialmente en toda la iglesia, ¿sí? Y efectivamente allí nosotros comenzamos parece ser, un poco coincide que comenzó a ser, comenzamos a padecer la crisis, el invierno terrible que parece que sufre la iglesia y que vemos a todas luces, ¿no? No se puede decir otra cosa. La, la disminución drástica del número de sacerdotes en el mundo, de la vida religiosa. No estamos en una primavera, evidentemente, ¿no? No estamos en una primavera. Y eso lo ve gente respetadísima en todo el mundo. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo, ¿sí?, que el, el mero rezo de la oración de San Miguel va a resolver nuestros problemas. Lo que estoy queriendo decir es que, como bien me decía un amigo en estos días, que cuando me explicaba él las razones por las cuales Dios permite las dificultades y las persecuciones dentro de la iglesia, las persecuciones a la iglesia, perdón, las persecuciones a la iglesia, es precisamente porque con eso hace más patente su presencia entre los suyos, entre sus hijos. Porque los suyos hacen visible la gloria de Dios por su perseverancia, precisamente por su perseverancia, por su amor a Dios sobre todas las cosas, por su amor al prójimo y principalmente por el amor de sus hijos a sus enemigos. Entonces, y esos sufrimientos sufridos con ayuda de Dios, con humildad, precisamente hacen que se pueda crecer muchísimo más en humildad y en dependencia de Dios. Entonces, la vida de la iglesia, la gloria de la iglesia, la restauración de la iglesia, la recuperación de las vocaciones, la recuperación de la santidad del clero y de los fieles, ¿sí?, se va a dar única y exclusivamente,
por una humildad vivida en la oración y en la penitencia, ¿sí? En ese sentido, me parece a mí que la Cuaresma de San Miguel, que muy al contrario de lo que parezca, precisamente ahora, cuando nosotros vemos una pérdida galopante del sentido de lo sagrado, es cuando cada vez más gente está haciendo. Cada vez más gente está haciendo. Cada año que pasa, veo que más gente hace la Cuaresma de San Miguel y que más gente hace penitencia. Muy por el contrario de lo que uno podría esperar. Y esos son los soplos del Espíritu para la renovación de su iglesia, para la renovación continua de la iglesia, que no se puede dar sino por la santidad. ¿Mm? Es la santidad la que renueva la iglesia, es la santidad la que da soporte a la iglesia. Y ahí es donde entra precisamente la Cuaresma de San Miguel, una de las cuaresmas que hacía San Francisco, ¿sí? Precisamente el que viene a darnos ejemplo, el que viene a darnos ejemplo de cuál es el camino de la renovación que necesita la iglesia, y que no es otra cosa que el camino de la penitencia, el camino de la oración, el camino del desprendimiento de las cosas de este mundo, el camino de la pobreza, el camino de la negación de nosotros, de nosotros mismos, de la renuncia de los aplausos y de los likes, de los me gustas, y abrazar realmente la cruz, ¿sí? Abrazar la cruz, que es lo que nosotros tenemos. Ese es el espíritu de la cuestión. Bueno, y creo que si queremos hacer una buena Cuaresma de San Miguel, ¿sí? Entonces, no nos contentemos solamente con seguir los pasos rituales, que está bien, ¿sí? Pero no nos centremos solamente en eso, sino que al rezar las oraciones y al recordar el espíritu de estas cosas, ¿m?, que acabo de narrarles a ustedes, entonces nosotros podamos crecer en santidad, en humildad, ¿sí? Y que con eso nosotros vamos a aportar muchísimo más que si escribiéramos 1000 artículos y nos faltara, no que los artículos no sean buenos, ni los estudios teológicos, ni los comentarios, lo que sea, pero quiero decir que aunque yo escribiese un tratado sobre la crisis de la iglesia, un tratado sobre la crisis de las vocaciones, sobre la crisis de santidad, sobre no sé, lo que sea, si yo, aunque escribiera un tratado y me faltara humildad, ¿sí? Si yo no tengo amor, yo nada soy, ¿sí? Entonces, si no tengo amor, yo nada soy. ¿De qué me serviría resolver todos los problemas que yo suelo poner a los pies de San Miguel Arcángel para pedirle que me los resuelva él, si al final, si me resolviera esos problemas y me faltara precisamente aquellas virtudes principales que resaltan en la vida de San Francisco y no quisiera yo tenerlas? Entonces, pues, más vale que Dios no me escuche, más vale que Dios no me lo dé, más vale que no me lo dé. Por el contrario, si tengo amor a Dios y si me someto a Él, si le ofrezco todo a Él, si soy completamente dependiente de Él, entonces sí va a valer la pena, ¿sí? Efectivamente sí va a valer la pena, ¿sí? Dios cuida de los suyos. Y la presencia de San Miguel Arcángel y su patrocinio sobre la iglesia es verdaderamente la muestra de que Dios viene a cuidarnos. El enemigo es feroz, el pecado es feroz, las tentaciones que el demonio puede hacernos son feroces. Y la posesión no es el peor de los males. El pecado y el pecado grave, y la pérdida del sentido de lo sagrado, y la pérdida del sentido del pecado, y que muchos inclusive desde la iglesia digan que aquello que es pecado ya no es pecado, y que no importa si es pecado o no es pecado. Todas esas cosas, ese es el peor engaño del demonio, ¿sí? Y solamente se le puede combatir con ayuno y oración, como decía nuestro Señor Jesucristo. Hay demonios que solo pueden ser expulsados con ayuno y oración. Así que, bueno, entonces trabajemos todos juntos para poder lograr expulsar esos demonios de nuestras vidas, ¿sí? De nuestras comunidades, de nuestras sociedades, de la iglesia, ¿sí? Para que entonces, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Con ayuno y oración. O sea, con ayuno y oración nosotros vamos a lograr precisamente
hacer un bien enorme a la iglesia. A la iglesia se la sirve principalmente con ayunos y oraciones, ¿sí? Si eso no lo hacemos, poco y nada podemos hacer nosotros. Y porque así podemos nosotros efectivamente ofrecerle santidad, porque la santidad es lo que necesita la iglesia y no otra cosa. ¿Cómo se reza la Cuaresma de San Miguel? Entonces van a verlo en nuestro site, formacioncatólica.org. Sí, de hecho este video, al pie de este video van a encontrar ustedes el enlace de las oraciones de la Cuaresma de San Miguel y entonces allí van a poder seguir eso, que es muy simple, popular. ¿Cómo se reza hoy? Bueno, se enciende una vela y se reza la oración de San Miguel, el que, conocido por todos, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas de Satanás, etc. Y luego se reza las letanías de San Miguel, ¿sí? Y luego lo que hay que hacer es agregar algún ayuno, ¿sí? Yo recomendaría ayunar no solamente los viernes, donde el ayuno actualmente no es obligatorio, sino es opcional, es facultativo, pero ayunar el viernes y además algún día más si es que están haciendo la Cuaresma de San Miguel. Hay gente, por eso no hay que temer los ayunos, hay gente que está haciendo el ayuno de 40 días. O sea, disminuye drásticamente todas sus comidas durante 40 días. No se mueren, les aseguro, ¿eh? No se mueren por eso, ¿sí? Así que, y está haciendo muchísimo bien. Y esa gente está alcanzando del cielo muchísimas gracias, ¿eh? Las gracias de Dios abundan sobre sus hijos precisamente por esas personas que más se ofrecen a Él. Así que les animo muchísimo a eso. Les animo muchísimo. Que es realmente una cosa que va a hacer muchísimo bien a la iglesia, ¿sí? Y nos va a sacar de este letargo, ¿sí? Cuando hablo de crisis de la iglesia, alguno va a pensar que yo estoy apuntando a tal o cual cosa. Yo quiero decir una cosa. La peor crisis de la iglesia, ¿sabes dónde están? Independientemente de todo lo que se puede decir por aquí y por allá, la peor crisis de la iglesia es que nosotros no tendemos a la santidad. Esa es la peor crisis de la iglesia. Que nosotros no tendemos a la santidad, ¿sí? Y solamente podremos nosotros aportar algo, nosotros que somos pequeños y que no pinchamos ni cortamos, ¿no? O sea, somos tan chiquitos y tan insignificantes que nosotros no podemos hacer gran cosa. Pero si nosotros tendemos intensamente a la santidad, les puedo asegurar que podemos hacer muchísimo. Realmente ahí está el gran poder, ¿sí? Con tender intensamente a la santidad. Bien, queridos amigos, entonces les agradezco de que me hayan acompañado en esta transmisión y espero que todos estos comentarios sobre la Cuaresma de San Miguel les sirvan muchísimo a todos ustedes y que podamos recoger al terminar esta Cuaresma en la fiesta de San Miguel Arcángel, podamos recoger entonces muchísimo, pero muchísimo fruto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias y hasta la próxima.